buenas a todos y bienvenidos a este tercer vídeo de Fiscalía Internacional en el que hablaremos de doble imposición internacional. Entonces, es fundamental conocer que hay en tributación internacional fundamentalmente dos tipos de inversiones. Y a esos dos tipos de inversiones, normalmente los países asignan un mecanismo o varios para evitar la doble imposición internacional. Entonces, vamos a ver primero qué tipos de inversiones o cómo se clasifican los tipos de inversiones en derecho internacional. Lo primero, inversión directa, es decir, inversión extranjera directa. En ese tipo de inversión, el inversor tiene un grado significativo de influencia en su inversión, un grado de implicación alto. Es decir, no es que el inversor invierta y se vaya a la playa a relajarse, no. El inversor tiene que hacer cosas por su inversión, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería el de Inditex invirtiendo en Francia. Y claro, Inditex o puede operar en Francia a través de un establecimiento permanente o bien constituyendo una sucursal en Francia. Ambos casos, establecimiento permanente o sucursal y filial, son casos de inversión extranjera directa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre abrir una sucursal y abrir una filial? Pues que si Inditex abre una sucursal, quien está haciendo negocios en Francia es Inditex. Es decir, es como si esta empresa española fuera a Francia a realizar negocios. Por tanto, no tiene limitada la responsabilidad. Es decir, que si le va fatal el negocio de Francia, va a responder con todo su patrimonio también de España. Porque no existe entidad independiente en Francia. Simplemente existe Inditex operando en Francia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de sucursales, ¿qué es lo que invierte Inditex en Francia? Capital, es decir, pasta. ¿Y qué es lo que recibe Inditex de Francia? Pues recibe beneficios empresariales. Nada diferente a los ingresos y gastos que genera en Francia. Como forma alternativa de inversión exterior directa, tenemos la filial. La filial implica que la empresa inversora constituye una sociedad independiente en el país donde quiere realizar la inversión, en este caso Francia. Por ejemplo, Inditex España constituye o crea Inditex Francia. Inditex Francia, entonces, es una sociedad completamente independiente jurídicamente de Inditex España y por tanto es ella la que hace los negocios. Y por tanto se limita la responsabilidad de la empresa, porque si Inditex Francia no puede asumir los pasivos que ha adquirido en Francia, pues tendrá que responder con su patrimonio. Y si Inditex España lo ha hecho todo bien, pues no contaminará a los negocios de Inditex en otros países o en España. Entonces, es importante que en este caso la que está operando en Francia ya no es Inditex, ya no es el inversor, sino es una empresa independiente, ¿vale? ¿Qué es lo que invierte Inditex España cuando constituye la sociedad en Francia? Capital, es decir, pasta. ¿Y qué es lo que recibe Inditex España resultado de su inversión? Pues ojo, que ahora recibe dividendos, porque Inditex Francia será la que obtendrá en Francia beneficios empresariales, pero esos beneficios empresariales luego los repartirá en forma de dividendos a su casa matriz. Con lo cual, en este caso, ya Inditex España no recibe beneficios empresariales, recibe dividendos. Esto es importante. Este era el primer caso de inversión directa, activa, implicada. Y el segundo tipo de inversión es lo que se llama inversión de portfolio, es decir, inversión pasiva, inversión en la cual el inversor no tiene que hacer grandes cosas por su inversión, porque digamos que esa inversión ya trabaja sola o no es necesario hacer nada para que dé sus frutos. ¿Cuáles son estos tipos de inversiones? Pues tenemos bonos, tenemos préstamos, tenemos licenciar un activo intangible o incluso tangible. Tenemos participaciones minoritarias, por ejemplo, si cualquiera de nosotros tiene una participación minoritaria en Coca-Cola, pues evidentemente
nadie tiene influencia sobre Coca-Cola o nadie tiene nada que decir en la gestión de Coca-Cola. Simplemente nos limitamos a recibir dividendos y ya está. Pero no hacemos nada por esa inversión, ¿no? Por eso se llama pasiva, porque es un porcentaje tan pequeñito en la empresa, pues que no se tiene ningún grado de decisión. También inmuebles, ¿vale? Los inmuebles son un ejemplo de inversión pasiva, pero que algunos países también, como España, en algún momento la consideran activa si se dan ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, en este caso, en caso de portfolio, ¿qué es lo que invertiría Inditex en Francia? Pues o bien el préstamo, o bien la licencia, o bien el inmueble. ¿Y qué recibiría Inditex desde Francia? Pues depende de lo que invierta, lo que recibe se le da una calificación u otra. Por ejemplo, si invierte mediante un préstamo, recibe intereses. Si invierte mediante la licencia de un activo intangible, recibe royalties. Si invierte mediante la compra de un inmueble, recibe renta, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tipos de inversión y lo que recibe el país. Entonces, hablamos de doble imposición internacional. ¿Y qué doble imposición suelen sufrir las empresas? Pues ahí lo tenéis en el gráfico. Vamos a ver un caso y vamos a ver qué tipo de doble imposición sufre la empresa. En este caso, como decíamos antes, Inditex ha abierto una filial en Francia y la filial de Francia tiene una tienda allí en Francia y vende ropa a los franceses. Entonces llega un francés, se compra un traje por 100 euros, que ya tiene que ser malo el traje, pues se compra un traje por 100 euros y le cobran un IVA de 20 euros. Por tanto, el francés consumidor final paga 120 euros a Inditex Francia. Suponemos que no hay costes, para hacer más claro el ejemplo, y entonces Inditex Francia tiene 100 euros de ingresos, paga impuestos sobre sociedades en Francia por el importe de 30 euros, perdón, y por tanto tiene un beneficio después de impuestos de 70. Esos 70 euros los reparte en forma de dividendos a España. Y vamos a suponer que entre España y Francia existe una obligación de retener de 10 euros. No es así por la directiva, en este caso, de europea, ¿no? Pero entre ese royalties y cánones. Pero vamos a suponer que hay una retención del 10%. Con lo cual, Inditex Francia le paga a Inditex 70 euros de renta bruta, le descuenta el 10% de retención, que son 7 euros, y por tanto le paga al bolsillo de Inditex España 63 euros netos. Y en España, esos 70 euros de dividendos brutos se integran en el impuesto sobre sociedades de Inditex España y España también cobra un porcentaje de esos 70 euros. Pues lo que sea, ahí he puesto X euros. Entonces, ¿qué impuestos ha sufrido Inditex España? Pues ha sufrido dos. ¿Cuáles? La retención que le practica Inditex Francia sobre sus dividendos, por tanto, ese impuesto lo paga Inditex España, aunque se lo retenga Francia, lo paga España, y también sufre el impuesto sobre sociedades español. Entonces, esto se llama doble imposición jurídica, porque un mismo sujeto pasivo soporta dos impuestos. Si abrimos un poco las miras, decimos, oye, pero es que Inditex España no solo ha soportado la retención en Francia y el impuesto en España, porque el impuesto sobre sociedades que ha pagado Inditex Francia, esos 30 euros, han provocado que el dividendo que recibe Inditex España sea menor. Porque claro, si ese impuesto sobre sociedades en Francia, en lugar de haber sido 30 euros, hubiera sido 20, entonces Francia hubiera podido repartir 80 y el dividendo bruto que habría cobrado Inditex España sería de 80 euros. Entonces, es verdad que no lo paga Inditex España, lo paga Inditex Francia, pero aún así es un impuesto que sufre Inditex España. Y así es. A este impuesto que no paga Inditex, pero que sí sufre, se le llama doble imposición económica, porque aunque no se dé sobre el mismo sujeto pasivo, sí que lo sufren unos mismos dividendos o una misma renta económica. Entonces, esa renta, que primero eran beneficios empresariales y luego se transforma en dividendos, sufre tres impuestos.
el impuesto sobre sociedades en Francia, la retención en Francia y el impuesto sobre sociedades en España. Entonces, a este impuesto en Francia también se le llama underlying tax. ¿Por qué es underlying tax? Porque está escondido o está underlying los dividendos que recibe España, ¿no? Va ahí metido. Va metido porque si no hubiera sido por esos 30 euros, a mí me hubieran repartido 100. Entonces, el hecho de que me hayan repartido 70 es porque existe ese underlying tax en Francia. ¿Y qué hay del IVA? ¿El IVA es un impuesto que soporta Inditex? Pues no, porque el IVA, aunque lo ingrese a la hacienda francesa Inditex Francia, es un impuesto que soporta económicamente el consumidor francés y por tanto ahí no hay doble imposición de ningún tipo. El IVA en tributación internacional no es objeto, por supuesto, ni de doble imposición, ni de crédito, ni de nada, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver los sistemas para evitar la doble imposición que existen y los vamos a ver con este ejemplo. Una cosa muy importante, el país que tiene que evitar la doble imposición es el país de residencia, nunca el de fuente, ¿vale? El país de la fuente nunca tiene la obligación de evitar la doble imposición para nada, porque ese país no tiene ni idea de nada, simplemente sus no residentes cobran una renta, que sus residentes realizan una retención y ya está, pero no tiene que saber nada más, ¿vale? Que el país que se encarga de evitar la doble imposición es el país de residencia. Y lo puede hacer de forma unilateral, porque su ley interna lo dice, o lo puede hacer porque ha firmado un convenio para evitar la doble imposición y así se ha comprometido a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo del cual vamos a partir. Una persona que invierte en el país B y obtiene en el país B 1.000 euros de ingresos. En ese país le retienen 150 euros y por tanto le quedan 850 euros que recibe netos en el país A, que es el país de residencia. Y en el país A existe un tipo impositivo del 25%. Entonces, el primer método para evitar la doble imposición, súper famoso y que aplicamos en España, el método de exención. Entonces, en el método de exención, el país de residencia dice, como ya has pagado impuestos en el país de fuente, yo no te cobro más impuestos. Te dejo exento de impuestos esos ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos aquí cómo el total de impuestos que paga el contribuyente es el impuesto del país de la fuente. Entonces, en este caso, si el país de residencia establece el sistema de exención para evitar la doble imposición, lo que le va a importar al contribuyente residente no es el tipo impositivo de residencia, ya que ese no se le va a aplicar, es el tipo impositivo de fuente. Y entonces, este método, pues, es una aplicación del principio de importación o del principio de neutralidad en la importación de capitales. Porque da igual que ese capital luego se traiga a España o a cualquier otro país, que si le van a eximir de tributación, pues al final no le importa al contribuyente hacia dónde repatrie el capital, ¿no? Por eso es neutralidad en la importación de capitales. Pero ojo, porque hay muchos países, entre ellos España, que no conceden la exención plena, sino que la limitan a un 95%. En este caso, por ejemplo, los ingresos, que son 1.000 euros, quedarían exentos solamente en el 95%, la base imponible sería de 50 euros, a eso le aplicamos el tipo impositivo de 25% y nos daría un impuesto a pagar de 12,5 euros. Entonces, es verdad que se pagaría algo más que si quedase exento, pero ese algo más es residual, o sea, serían esos 12,5, que ojo, es residual en el sentido de que es un 1,25% del ingreso recibido, pero claro, pueden ser muchos millones de euros si las cifras son grandes, ¿vale? Y luego tenemos el sistema de crédito. En el sistema de crédito o de imputación, lo que se hace es que el ingreso tributa en el país de residencia como si no hubiera pagado impuestos en la fuente. Es decir, España dice, ¿que has ganado 1.000 euros en Francia o en el país B? Vale, pues 1.000 euros que nos tienes que pagar a nosotros, esos 1.000 euros tributan al 25%, por tanto 250 euros. Pero entonces, después de haber calculado el impuesto correspondiente en el país de residencia, entonces se acredita o se deduce el impuesto que se pagó en fuente.
que como vemos son 150 euros. Y por tanto en residencia se acaba pagando el diferencial, es decir, esos 100 euros. Entonces, como veis ahí, el total pagado son 250 euros, que es lo mismo que se hubiera pagado si se hubiera invertido en el país de residencia. Entonces, aquí el contribuyente, digamos que no le importa el impuesto que se tribute en fuente, ya que al final va a acabar pagando lo mismo que se pagaría en residencia. Y por tanto, esto es un ejemplo de neutralidad en la exportación de capitales, porque no importa donde yo invierta, que al final voy a pagar lo mismo que es el impuesto de residencia, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre si el impuesto de la fuente es superior al impuesto en residencia? Es decir, si en fuente me cobran un 35% y en residencia me cobran un 25%, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo primero que podría ocurrir es que el país de residencia te dejara acreditar o deducir todo el impuesto pagado en el extranjero. Es decir, tú aquí tienes que tributar 250, como pagaste 350, pues entonces el país de residencia te devuelve 100 euros, ¿no? Entonces, esto sería muy coherente con la libertad, o mejor dicho, con la neutralidad en la exportación de capitales, porque al final acabarías pagando 250, que es lo mismo que pagarías si hubieras invertido en el país. Pero claro, esto a los países no les hace ninguna gracia, porque tienen que devolverle a sus nacionales aquellos tributos más altos que han pagado en el extranjero. Y además es una forma de ayuda de Estado, ya que el país de residencia está protegiendo a su contribuyente del mayor impuesto del extranjero. Entonces, esto es muy complicado de ver. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues se suele hacer o se suele aplicar un sistema de crédito ordinario. ¿Qué implica? Pues que aquí en España o aquí en el país de residencia hay que tributar 250 euros. Si el impuesto de la fuente es superior, solo te puedes deducir el impuesto hasta donde hubiera alcanzado el de residencia, es decir, hasta 250 euros. Y por tanto en residencia no pagas nada. ¿Qué ocurre? Que aquí el contribuyente acaba tributando el impuesto de la fuente, porque como es más alto, en residencia no paga nada, pero en fuente no ha pagado 250, ha pagado 350. Entonces, claro, esto no es consistente con el principio de neutralidad de exportación de capitales, pero se suele hacer por unas razones de presupuesto, ¿ve? De presupuesto, de evitar ayudas de Estado, pero vamos, de pasta, al fin y al cabo. Entonces, ya hemos visto qué tipos de inversión existen, que era la inversión directa y la inversión de portfolio, y qué métodos existían para evitar la doble imposición, que era básicamente la exención limitada, el full credit, es decir, el crédito total, o el crédito limitado u ordinario. Y ahora se trata de ver en qué situaciones los países emplean qué método para evitar la doble imposición. Entonces, para personas físicas, normalmente los países utilizan el sistema de crédito tanto para inversión directa como para portfolio. Es decir, en caso de personas físicas, para todo se utiliza un sistema de crédito. Pero además, para personas físicas no se trata de aliviar la doble imposición respecto al underlying tax, porque se acepta que la persona jurídica tiene que pagar una vez y la persona física tiene que pagar otra vez. Esa doble imposición, como veíamos en la primera clase, sí que está aceptada por los países. Entonces, imaginemos que aquí la compañía B ha pagado 150 euros en concepto de impuestos sobre sociedades y con la diferencia, es decir, la diferencia entre 1000 y 150, que son 850, se lo reparte a la persona física residente del otro país, del país A, como dividendos. Esta empresa B, residente en el país B, le retiene un 10%, le retiene 85%, y en el país A, esta persona física paga 212,5 menos 85 del withholding tax de la compañía que le hizo la compañía B, acaba pagando en el país A 127,5. Entonces, esta persona podría decir, oye, ¿por qué yo no puedo deducir también los 150 euros que ha pagado la compañía B en el país B? Al fin y al cabo es un underlying tax. Esto iba íncito en los dividendos que me reparten. Y la respuesta sería, sí, pero es que
está aceptado que se pague dos veces. Una vez en la compañía y otra vez en tu sede de persona física. Entonces no te vamos a dejar ese underlying tax que te lo acredites, porque entonces solo se pagaría en impuestos una vez. Y en tributación internacional y en tributación nacional existe el acuerdo de que una vez pagan las empresas y otra vez pagan las personas físicas. Cada una sola vez, pero ni más ni menos de una vez. No sería, tampoco menos, evidentemente. Y luego, para empresas, ¿qué sistema para evitar la doble imposición se suele aplicar? Se suelen aplicar dos tipos dependiendo de la inversión en la que estemos. Normalmente, para inversión directa, se utiliza el método de exención, siempre que se cumplan normalmente 4 requisitos. Entonces, los países dicen, si tu inversión en filial o como establecimiento permanente cumple estos 4 requisitos, entonces estás exento de tributar por esos beneficios empresariales o dividendos que obtengas. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Primero, que la empresa tenga un 10% o más de la filial. En España es un 5%, lo tenemos mejor. Segundo, que la filial o la sucursal realice una actividad económica. Es decir, claro, si te estoy estableciendo un método para evitar la doble imposición que está suponiendo que es una inversión directa, no me inviertas en una filial y que luego a su vez la filial solamente tenga inversiones pasivas, sino que esa filial o ese establecimiento permanente realice una actividad económica. En tributación internacional, trading activity significa actividad económica, no es trading en plan bolsa trader, no, trading activity, o sea, actividad económica. Luego, te suelen establecer los países un periodo mínimo de tenencia, que suele ser de un año, tanto del EP como de la filial. Y luego también te exigen cierto grado de tributación en el país de la fuente, que normalmente es un 10. En España, de hecho, es un 10. Aunque si tenemos en España un convenio firmado con ese país que incluya una cláusula de intercambio de información, ese requisito se entiende cumplido. Entonces, importante, inversión directa. Con estos requisitos, el resultado de la inversión queda exento en el país, normalmente. Si los requisitos no se cumplen, entonces lo que hacen los países es activar una cosa que se llama Switch Over Clause, que significa que el sistema para evitar la doble imposición cambia a un sistema de crédito. Es decir, si usted no cumple los requisitos, no puede aplicar el sistema de exención y pasa a poder aplicar el sistema de crédito, ¿vale? Y si los requisitos sí que se cumplen, entonces el retorno de la inversión positivo no paga impuestos, pero las pérdidas tampoco son deducibles. Esto es lógico para que sea simétrico. Y para la inversión de portfolio, es decir, la inversión pasiva, ¿qué sistemas utilizan la mayoría de países? Pues el sistema de crédito. Aquí sí que no se establece ningún sistema de exención. Simplemente, pues se coge, como hemos explicado antes, lo que se tributaría en el país, se calcula y luego se le resta lo que ya se ha tributado en el extranjero. ¿Por qué las empresas o por qué los países establecen un sistema de exención para la inversión directa, activa, involucrada y otro sistema para la inversión pasiva? Pues precisamente porque la inversión activa normalmente se tienen en cuenta otros factores que no son fiscales. Nadie abre una filial en Francia y no en Zimbabue simplemente por los motivos fiscales, sino que tiene motivos económicos. Mientras que la inversión de portfolio es completamente movible y se puede poner fundamentalmente donde se quiera. Entonces, claro, si los países estableciesen sistemas de exención también para la inversión de portfolio, pues lo que ocurriría es que muchas inversiones se deslocalizarían a países de baja tributación de forma muy fácil. Para evitar eso, pues se establece este sistema dual de exención para la inversión directa, que cumple una serie de requisitos, y crédito para la inversión pasiva, ¿no? Y bueno, todo esto, o hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.